En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 42. Dice así: Jesús les puso esta comparación. ¿Acaso puede un ciego servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? Ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios llegará a ser como su maestro. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano: hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor, oh Señor. El problema que se plantea hoy en el evangelio es un problema que se puede analizar a través de la psicología. Es un problema psicológico, ciertamente. Y cuando este problema es planteado en el panorama cristiano, también podemos encontrar una solución al problema que podría estar afectando a la persona, a la familia, a una comunidad, a una sociedad en general. Porque este tipo de desviación en el comportamiento pareciera ser repetido por personas que todavía no tienen una identidad como tal definida o una proyección de vida, y al no tener paradigmas se agarran o se dejan llevar por lo que tienen a su lado. ¿Por qué juzgamos a los demás cuando somos peores nosotros mismos? Les pongo un poquito en contexto. La formación para llegar a ser sacerdote es aproximadamente de 9 a 10 años, dependiendo en dónde se estudie, en qué comunidad o en qué diócesis. Pero más o menos ese es el tiempo, 10 años. Y en la misma formación filosófica, teológica, social que se tiene durante todo este tiempo para llegar a un punto en el cual puede darse el sacramento del orden sacerdotal, también estudiamos psicología. Por eso también tocamos estos aspectos que se deben de tratar o analizar. La psicología como ciencia que analiza los actos humanos para ayudar y encontrar cuál sería el problema que está teniendo la persona que le lleva a ese desorden psicológico, a ese desorden emocional. Volvemos al punto. Aquí se está señalando o se está cuestionando: ¿por qué juzgamos a los demás cuando somos peores nosotros mismos? ¿Acaso puede un ciego servir de guía a otro ciego? Hablando en el sentido metafórico, la analogía, sabemos y hemos visto que dentro de esta realidad evidente de la ceguera, algunos casos, personas que han desarrollado capacidades en su cuerpo a tal punto que pueden dirigirse en medio de la ciudad, subiendo y bajando el transporte público a forma de orientación.
La Ciudad de México, que tiene más de 20 millones de personas, de un ir y correr, de un venir, de un ir, de un llegar, de un salir, en diferentes cuestiones. Y ahí andan muchas personas invidentes, trabajando, realizando sus labores cotidianas. Dentro de la realidad, dentro de la vida humana, pudiera ser que un ciego sí ayude a otro ciego, pero hablamos en el sentido espiritual. ¿Un ciego puede servir de guía a otro ciego? Aunque la persona fuera invidente o estuviera ciega de los ojos físicos, la persona puede ver en el sentido espiritual, que es a lo que nos vamos a enfocar. En el aspecto psicológico, hay un problema latente en algunos de nosotros. Juzgamos a los demás cuando somos peores nosotros mismos. En el aspecto psicológico se analiza la proyección, la defensa del ego, algún miedo a la introspección, es decir, a la interiorización, problema de doble moral, la inseguridad y otros casos u otros postulados dentro de la psicología que pueden estar respaldando esa postura incongruente de juzgar, de señalar, de cuestionar la vida de los demás cuando la misma persona es peor. Hablando, por ejemplo, de la proyección, dicen los apuntes de psicología, uno de los mecanismos de defensa más comunes es la proyección. Consiste en atribuir a los demás nuestros propios pensamientos, sentimientos o impulsos inaceptables para nosotros mismos. Al proyectar nuestros defectos en los demás, evitamos enfrentarnos a ellos y mantener una imagen positiva de nosotros mismos. Es decir, que utilizamos lupa para mirar los defectos de los demás, cuestionarlos y criticarlos cuando solamente son una proyección de lo que somos nosotros. Y a veces en grado todavía peor, lo que nos cala de los demás puede ser solamente un reflejo de lo que somos nosotros. Pueden haber muy malas conductas en otros, pero el que nos dé enojo tendríamos que analizarlo. Y es que algo que se esté haciendo mal puede producir enfado, pero la misericordia y la compasión deben ser más grandes. A mí me enoja que esta persona diga o haga algo que es anticristiano, que es incorrecto. Pero vamos a pedir por esta persona, vamos a ser pacientes y en la medida que se pueda hay que ayudarle. Entonces ahí encontramos una de las razones por las cuales nosotros podemos juzgar a los demás cuando somos peores. También cuando juzgamos a los demás estamos en cierto modo elevando nuestra propia autoestima, porque al juzgar a otros nos posicionamos superiores y a los otros inferiores. Nos sentimos más seguros de nosotros mismos. Si juzgamos a los demás, reprochamos, maltratamos a los demás, es una forma de autoafirmación, aunque momentánea, pero no resuelve los problemas. Aquí hablamos de una cuestión del ego. Juzgar a otros, sus errores, no nos hace mejores. Dice el Señor Jesús cuando nos invita a seguirlo: el que quiera ser digno de mí, que se niegue a sí mismo. Tenemos que desinflar el ego. Nosotros muchas veces queremos andar corrigiendo a los demás, siendo que nosotros somos peores. Y no por hacer más grandes los defectos de los demás, los defectos que tenemos a manera o forma personal se disminuyen. Y a veces así estamos acostumbrados. ¿Te ha tocado escuchar a esa persona que cuando encuentra un error en otra persona, utiliza palabras ofensivas, hirientes, maltrata, desprecia, pisotea, lo evidencia, lo expone? Cuando la persona esa comete sus errores o sabe que anda haciendo mal, busca desviar la atención, o se esconde, se aísla, o anda muy mansito, porque los errores son sumamente graves. Ahí hay una proyección del ego demasiado inflada, agigantada en su persona. Hay que tener cuidado con ese tipo de estigma que a todos nos afecta en uno u otro modo. A veces el esposo con la esposa, el papá con los hijos, el hermano mayor con los hermanos menores, o en la comunidad, el que tiene más tiempo con el que menos tiene, o el que tiene un cargo o un puesto en la comunidad o grupo o lugar donde trabaja. Enfrentarse a nuestras propias fallas puede resultar doloroso y aterrador.
Al enfocarnos en los errores de los demás, evitamos la introspección y la necesidad de cambiar. Recuerden, introspección es mirar hacia adentro, lo que somos. Muchas personas establecen una postura o un estándar moral diferente para sí mismas y para los demás. Están actuando mal y justifican sus propias acciones. Lo malo que hacen lo justifican, pero condenan las acciones de los otros de manera hiriente, radical, y eso crea lo que se llama doble moral. Ante los demás, pareciera ser que tienen una imagen positiva, pero ciertamente delante de Dios son hipócritas, o podemos ser hipócritas. Dice el versículo 41, ¿por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Eso siendo caritativo. Saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Delante de Dios, delante de su palabra, delante de la oración, delante de los sacramentos, aquellos que nos ayudan para hacer un examen de conciencia y después pedirle perdón a Dios por esos errores y esas equivocaciones, podemos limpiarnos, podemos purificarnos e incluso con la experiencia que nos da la caída, podemos ayudarle al otro para que salga del hoyo, para que pueda ver lo mejor de la vida, lo que nos ofrece Dios. No nos toca ser jueces, nos toca ser hermanos. Los jueces condenan, los hermanos nos debemos de ayudar y mantenernos en el camino que nos lleva al encuentro del Padre. Pero esto no se puede realizar cuando no hay misericordia ni tampoco humildad. Que el buen Dios nos ilumine para que podamos ver esas astillas o troncos que están en nuestras vidas y después nos dé fuerza para sacarlos y con ello poder ayudar más al que camina a nuestro lado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la